Daniel, buenos días. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Y está creciendo, me parece, que la perspectiva de dos ideas que están, ahora sí se supone que confrontadas, porque cuando inició el gobierno actual, el presidente de la República puso en su perspectiva que no hubiera más que una sola idea, una sola voz. Y creo que ese es el logro principal de esta parte, sobre todo en los primeros 3 años, en donde vimos que hay, digamos, una consolidación de todo su discurso y que ese se tuvo un freno, es verdad, hasta el año 2021, en que pudimos poner en la elección de ese año una suerte de un freno que le significó, por ejemplo, el 53 puntos de 100, para decirlo en pocos números, que las oposiciones, así como estaban desaparecidas y que básicamente no servían, no eran funcionales al país, y sin embargo 53 de cada 100 personas, considerando desde luego MC, el Movimiento Ciudadano, están, digamos, por la idea de que haya una idea por lo menos distinta y que también tenga que ver con que la representación política se pueda expresar de otro modo y manera. Pero ese fue los primeros nada más 3 años, en donde básicamente lo que vivimos fue que el único partido, por cierto, que tuvo una identificación, que es me parece la segunda idea, que pongo hoy aquí en la parte que tiene que ver con la confrontación a la que nos referimos, es que solamente el PAN se logró consolidar como un partido que tuvo ese fenómeno que llaman la identificación, o sea que el público, o una buena cantidad del público, tiene mayores márgenes de conocimiento sobre esa alternativa de oposición. Y por eso, por ejemplo, vimos que de todos esos grandes personajes de ese partido, solamente uno, a lo largo de varios años, es explicable que así fuera, logró esa identificación, que fue Ricardo Anaya, y que el propio presidente, en toda esta persecución en su contra, pues justamente logró sacarlo del país para que no tuviera, digamos, mayores márgenes de esa identificación, con lo cual, desde el punto de vista de conocimiento de su actuación, del propio ex candidato presidencial panista, tuvo una muy buena siembra cosecha, es decir, el público mexicano logró identificarse precisamente con una opción distinta, pero desde el punto de vista de su narrativa y sobre todo de la cuestión constitucional y también legal, no se logró el objetivo, dado que estamos poniendo por encima a la persona y no a la Constitución, que fue justamente su salida del país, que es algo absolutamente inédito en la historia de nuestro país y que ha pasado un poco de largo, hay que decirlo, porque no habíamos vivido ese fenómeno básicamente desde los tiempos del maximato, donde se había puesto en contexto la idea de una sola voz muy consolidada. Ahora lo que tenemos hacia adelante es poner, por ejemplo, la idea de que también, además del PAN, también ahora el PRI está haciendo, a pesar de su desaparición, que ya muchos están poniendo como un hecho, el que, por ejemplo, estos audios que la gobernadora de Campeche pone todos los días, ya van más de 50 audios que ha divulgado. Lo cierto es que esa es la parte más nociva de ese conocimiento sobre ese partido, pero la parte positiva, si podemos destacarlo así, es que el PRI ha vuelto a ser considerado como un partido opositor a partir justamente de muchísimos de sus negativos, que es algo que no habíamos visto en procesos electorales anteriores y que lo regresa a la arena política como un actor destacado del mundo de la política, por lo menos desde el punto de vista del fenómeno presidencial. Así que tenemos que tomar muy en cuenta esos márgenes de actuación, porque me parece que el descubrimiento que hacen los propios electores es lo que marca la diferencia. No se puede distinguir un fenómeno de democracia si no tenemos por lo menos dos voces distintas. Y aquí en la característica que hemos consolidado, por lo menos en estos años del 2000 para acá, es, número uno, la consolidación de las coaliciones, que son, digamos, el último recurso antes del colapso de los partidos.
y que le han dado una muy buena voz y significado a la existencia de los propios partidos en el mundo de la política. Es un fenómeno muy interesante que ocurre desde luego en México y también alrededor del mundo. Es básicamente una demostración de que los partidos necesitan seguir subsistiendo, pero que más allá de darle la línea, el programa, la ideología, que si es que existen todos esos elementos, también necesitan darle al elector la voz y el significado de que la representación política sí tiene, digamos, un sentido, más allá de convertir ese voto en cargo público, que la gente, en otras palabras, se sienta identificado con un actor, con un partido, con una voz, y que no sea la voz, esa voz que sea, digamos, distinta, que no sea una única voz. Y el segundo momento, me parece que es muy importante decirlo en esos términos, que engloba toda la idea de lo que significa una representación política auténtica, periódica, elegible, es justamente que la democracia va a poder subsistir en la medida en que existan muchas voces que también tengan que ver con un fenómeno más allá de la confrontación, es decir, que le den opciones al propio elector. Y en ese sentido, la única victoria que podemos anotarnos como ciudadanos es volver a la idea original que está hace mucho tiempo y que es muy antigua, de que la democracia, por fortuna, depende de la calidad de su oposición, y la oposición será, digamos, digna, será fortalecida si encuentra muchas voces. No olvidemos ese principio fundamental: la democracia depende de la calidad de su oposición, y por tanto así será no solamente recordada, sino será un fenómeno vivo y también actuante en la representación política, Teodoro.